Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos a abrir la escritura al Evangelio según San Juan. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, capítulo 11. Vamos a leer dos versículos, versículo 20 y versículo 21. Y en esta oportunidad, hermanos, en este día del Señor, vamos a tener una misma enseñanza, pero en dos partes. Una primera parte la vamos a tener ahora, y luego en nuestro servicio unido voy a exponer la segunda parte. Vamos a tratar acerca del problema del mal y la existencia de Dios. Es un tema que no podemos resolverlo rápidamente utilizando el intelecto, el raciocinio, pero lo que nosotros podemos hallar en la Escritura es suficiente. Lo que podemos nosotros aprender de lo que la palabra del Señor nos enseña, nos va a ayudar a que podamos tratar este tema acerca del problema del mal y la existencia de Dios, porque este es un argumento que es utilizado por los ateos para querer demostrar o llegar a la conclusión de que Dios no existe porque existe el mal. Si Dios existiera, entonces no existiría el mal, la maldad. Entonces en Juan capítulo 11, versículos 20 y 21, la palabra del Señor dice: Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras que nosotros leemos, que han sido pronunciadas por Marta y que el Espíritu Santo ha considerado que sea parte del canon de las Escrituras para nuestra enseñanza, son muy importantes. Mire cómo le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evidentemente que cuando leemos el contexto, observamos de que Marta dice estas palabras con fe. Ella no está cuestionando la bondad de Cristo, ella no está cuestionando la omnipotencia de Cristo, sino que ella pensó que Cristo de repente había llegado muy tarde y que debía haber llegado más temprano. ¿Y por qué es que nosotros vamos a tratar este tema acerca del problema del mal y la existencia de Dios? Bueno, primeramente porque estábamos estudiando nuestra serie acerca de las cosmovisiones y nosotros vamos a hacer un énfasis en la cosmovisión bíblica como una cosmovisión poderosa delante de las otras formas en que el mundo ve, en que las personas sin Dios ven al mundo, ¿no? Y también, hermanos, porque en los días pasados hemos visto o hemos sido nosotros los testigos de noticias terribles que estaban relacionadas con el abuso sexual y en algunos casos asesinatos contra niños y contra bebés. Creo que ha ocurrido esto en el norte de Perú, no estoy muy seguro, lo he visto en las noticias, pero Dios de una manera coincidente, miren que estamos hablando el tema de las cosmovisiones, nos permite tratar este tema porque precisamente en las noticias a veces las personas dicen: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué es que Dios permite que los niños sufran de esa manera? Y es que tiene que ver todo esto pues con el problema del mal, con el problema del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estas acciones, estas noticias, estos actos de ciertas personas han levantado nuevamente la pregunta en algunas personas que no son creyentes. Ellos dicen: ¿dónde estuvo Dios cuando ocurrieron esos crímenes atroces? Son palabras muy parecidas a la de Marta que nosotros hemos leído, pero a la vez son completamente diferentes. Yo he recogido, hermanos, para esta introducción en este tema, 3 ilustraciones, o 3 citas e ilustraciones. Primero, la de David Hume.
Hume, un filósofo ateo. Él escribió en su libro Diálogos concernientes a la religión lo siguiente, y tome nota, escuche, dice: está dispuesto, hablando de Dios, está dispuesto a impedir el mal, pero no puede, entonces es impotente. Él puede, pero no está dispuesto, entonces es perverso. ¿Es capaz y dispuesto? ¿De dónde pues viene el mal? ¿Por qué hay alguna miseria en el mundo? No por casualidad seguramente, por alguna causa entonces. ¿Es la miseria causada por la deidad? Pero Él es perfectamente benévolo. Es contraria a su intención, pero Él es todopoderoso. Nada puede hacer tambalear la solidez de este razonamiento tan breve, tan claro, tan decisivo. Este es el argumento de un filósofo para utilizar el mal, las desgracias que ocurren, para decir Dios no existe. Y no existe porque el cuestionamiento que normalmente ellos hacen es en el poder y el querer. Posiblemente Él pueda, pero parece que no puede. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. O Él quiere, la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, existe un famoso compositor español y cantante, José Luis Perales. Yo creo que les he comentado a ustedes varias veces que tiene una canción. Él es un ateo que también se para delante del Señor y por medio de esta canción él propaga su ateísmo, ¿no? O esta manera de pensar entre la relación del mal y la existencia del Dios. La letra de su canción dice así y comienzo: dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Y aquí es evidente que este personaje ateo culpa a Dios de ello. Lo culpa. Y también no podía dejar de mencionar a otro cantante, llamado John Lennon, de los Beatles. En su canción Imagine, él dijo: imagina que no hay cielo. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo de nosotros. Arriba de nosotros, solo el firmamento. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir, y que tampoco hay religión. Este cantante, bueno, todos sabemos, o algunos sabemos, terminó asesinado en la puerta de su casa de muchos balazos. Y aunque él negaba pues la existencia del infierno, del cielo y de Dios, al segundo siguiente después de su muerte debió haber visto al juez de todos cara a cara, y ahora debe estar sufriendo en ese infierno que según su canción no existía. Pero en esta introducción, hermanos, yo lo que quería es precisamente entrar al tema viendo cómo es que el mundo relaciona el mal, relaciona el sufrimiento, ¿con qué? Con la existencia de Dios. Si el mal existe, entonces Dios no existe. Y si Dios existe, entonces el mal no debería existir. Ese es el enfoque que usan pues los filósofos y todas las personas ateas en general para negar la existencia de Dios, partiendo de la existencia del mal y del sufrimiento entre los hombres aquí en la tierra. Por eso David Hume y los cantantes citados insisten pues en esta pregunta: si Dios es perfectamente bueno y también todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Él lo permite? Ellos dicen que el mal no existiría si Dios realmente existiese. Ellos también dicen que si fuese un Dios bueno, Él no permitiría el mal. Y otros dicen que Dios no es soberano,
porque no gobierna sobre los seres humanos. Es otra posición también. Es la posición arminiana. Los hombres se conducen como ellos quieren y Dios no tiene el poder de hacer absolutamente nada a favor ni en contra de lo que ellos estén decidiendo. Así que esta afirmación debemos verla como un ataque de Satanás contra el Señor. Contra el Señor, porque supone el siguiente silogismo. Yo he construido un silogismo de 6, ¿no? O sea, sí, un silogismo de 6. Generalmente un silogismo es premisa 1, premisa 2 y conclusión, ¿no? Pero mire acá, premisa 1, ellos dicen, si Dios existe, debe ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta premisa 1, es lo que la Biblia enseña. ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Dios es omnipotente? Por supuesto que es omnipotente. ¿Dios es perfectamente bueno? Por supuesto que Dios es perfectamente bueno. Entonces estamos de acuerdo con la premisa 1. Premisa 2. Si Dios es omnisciente, puede, ese puede con mayúscula, puede adelantarse al mal. Antes que ocurra el mal, como Él es omnisciente y todo lo sabe, entonces Él podría adelantarse al mal. 3, premisa 3, si Dios es todopoderoso, Él puede, si Dios fuera todopoderoso, Él puede acabar con todo mal inmediatamente. Premisa 4, si Dios es bueno, Él debe querer acabar con todo el mal inmediatamente. Entonces, miren cómo es que plantean ellos sus aseveraciones, sus postulados. Premisa 5, el mal existe. En consecuencia, por lo tanto, Dios no existe. ¿Cómo respondería usted a esto? ¿Cómo deberíamos nosotros como cristianos responder? Yo ya les he comentado, hermanos, que los incrédulos pareciera que cada vez están buscando más y más argumentos para negar la existencia de Dios, a pesar que sus corazones les dicen que Dios existe. Acuérdense que cuando comenzamos esta serie habíamos visto ahí en el capítulo 1 de Romanos de que ellos saben que Dios existe, pero en su pecado ellos no le dieron la gloria a Dios, se hicieron de ídolos, pero a la vez Dios los dejó a ellos sin excusa. Todo ser humano es sin excusa, porque Dios se ha revelado a toda la humanidad por todo lo que Él ha creado. Es lo que dice la Escritura. Y nosotros presuponemos, yo presupongo, cuando estoy delante de una persona que me habla a mí de esta manera, mi presuposición bíblica a mí me dice, esa persona que habla esto, él cree que, él sabe que Dios existe. Porque la Biblia lo dice. Sin embargo, de su corazón, él saca estos argumentos para negar lo que en su corazón él sabe. Pero esta clase de argumentos, hermanos, presenta a Dios en el mejor de los casos. Que Él existiese, en el mejor de los casos, que Él existiese como una divinidad que es impersonal. Una divinidad que no tiene relación con las criaturas, que está separada de su creación. Y además es una divinidad que no tiene poder. No tiene poder. No tiene poder contra dos cosas. Uno, las leyes naturales, así le llaman, ¿no? Las leyes naturales, estamos refiriéndonos a la naturaleza misma, y a esto llamaremos el mal de la naturaleza. Estos son los terremotos, los maremotos, los deslizamientos, ¿no? Como ese deslizamiento que vimos de un cerro, parecía que se había deslizado, no recuerdo en qué parte de Perú, y había cubierto las casas y muchas personas habían muerto ahogadas por el barro. Ese es el mal de la naturaleza, acuérdese, el mal de la naturaleza. Y dos, no tiene poder sobre el libre albedrío de los hombres. A esto llamamos nosotros el mal moral. Ya no lo causa la naturaleza.
Ahora lo causa un ser humano contra otro ser humano. Esa es la maldad moral de persona a persona. Y cuando nosotros, hermanos, miramos el libro de Job, si usted abre el libro de Job, ahora que estamos hablando de esta parte, vamos a encontrar que a Job precisamente, hermanos, él se ve afectado por estas dos clases de mal. Primero, porque nosotros vemos de que la Escritura nos enseña de Job que había caído fuego del cielo, o sea, un rayo. ¿Y qué había ocurrido con ese fuego? Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darle la noticia. Wow, eso es un mal que podemos atribuir nosotros a la naturaleza. El versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Esta segunda parte es el mal moral de persona a persona. Entonces tenemos que distinguir estas dos cosas acerca del mal, el mal de la naturaleza y el mal de las personas, el mal natural o el mal moral, porque así es como ellos piensan y así es como nosotros tenemos que abordar estos temas, ¿no? Y esta conclusión se contradice pues con lo que nos afirma el relato de las Escrituras, o sea, este silogismo que nos enseña a nosotros, por ejemplo, en cuanto al dominio de Dios sobre la naturaleza. Dios tiene dominio sobre la naturaleza. Dios es soberano sobre la naturaleza. Y hay mucha escritura en Job, que ya estamos ahí, capítulo 38, versículos 10 y 11, dice la escritura, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que el mar, ¿a quién le puso límites al mar? Dios. Y nosotros podemos ir a la playa tranquilos, porque el mar no se va a salir y no nos vamos a ahogar. Dios le puso límites. En Jeremías, capítulo 5, versículo 22, dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Hermanos, nosotros en la vida práctica vemos cómo esta palabra del Señor se cumple. Se cumple en el curso normal de la vida. Vemos que el mar está limitado de la arena para allá. Es verdad, algunas veces hay tsunamis, hay unos maretazos que evidentemente golpean la costa, pero nosotros no vamos a pensar pues que el mar va a llegar hasta acá, hasta los Olivos, ¿verdad? En Mateo también, capítulo 4, versículo 39, cuando los discípulos estaban en la barca y había una tempestad muy fuerte, la escritura dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cristo tiene poder sobre la naturaleza. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura, eso es lo que nosotros creemos por fe, y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Cristo tiene el poder para controlar la naturaleza. Yo no sé si usted recuerda lo que había ocurrido con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Nueva Orleans, en los Estados Unidos, es una ciudad podrida. Ahí existe no recuerdo el nombre ahora, pero es una fiesta que es peor a la de Río de Janeiro. Las personas están en la calle haciendo ya saben ustedes qué cosa allá. Y la diferencia es que Nueva Orleans es parecido así como a un tazón, está así como un tazón. Y alrededor hay unos diques que contienen el agua. Y los cristianos
Yo escuché esto de testimonios de cristianos. Ellos dijeron un día el juicio de Dios va a caer sobre esta ciudad, y ellos tenían en los techos de su casa, las casas son así, doble agua le llaman, son así. Entonces ellos tenían ahí hacha, porque ellos sabían de que Dios iba a hacer de que toda esa agua inunde ese tazón. Y ciertamente ocurrió con el huracán Katrina. Dios utilizó el huracán para juzgar a ese estado, a esa ciudad. Se rompieron los diques y entraron a la casa, y el agua entraba en la casa y todos tenían que correr arriba, al ático. Y cuando el agua llegaba al ático, ya para terminar de matarlos, ellos con sus hachas comenzaban a romper los techos para poder ponerse encima a buen recaudo. Así que Dios sí controla la naturaleza y usa la naturaleza también para juicio. La Escritura es clara, sin embargo, ante los desastres naturales, así entre comillas, ¿no? Porque ahora en los noticieros se le llama como la madre naturaleza, ¿no? Siempre el hombre haciéndose su Dios, ¿no? La madre naturaleza. Como por ejemplo los tsunamis, los terremotos, deslizamientos. Las personas sin Cristo dicen en esos momentos: ¿cómo puede existir un Dios que permita todo este mal? ¿Cómo? Y en cuanto al dominio de Dios sobre los hombres, que es posiblemente la parte un poco más difícil, que nosotros también vayamos a tratar con una persona incrédula acerca de Dios y el mal, o Dios y el sufrimiento. Hay pasajes que son contundentes. En Génesis capítulo 20, versículos 3 al 4, dice: pero Dios vino a Abimelec. Abraham había llegado con su esposa Sara y dijo: ella es mi hermana, mintió. Y ahí estaba Abimelec. Y dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Hermanos, acá vemos a Dios interviniendo por medio de un sueño para limitar a una persona que no cometa el pecado que estaba pensando cometer Abimelec. Entonces Dios interviene en las decisiones de los humanos. Por supuesto que interviene en las decisiones de los humanos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, Dios interviene algunas veces en el curso normal de los deseos de los hombres, sí lo interviene. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí tiene el poder para hacerlo. Es lo que la Biblia enseña, es lo que nosotros creemos. Lo creemos por fe. Esas son las bases, hermanos, que nosotros debemos fijar en nuestros corazones cuando nos enfrentamos posiblemente a una persona que piensa de la manera como estamos viendo al principio. Bueno, existe el mal, entonces Dios no existe. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. Es clara. Sin embargo, ante los actos malvados de los hombres, como por ejemplo las violaciones y asesinatos que cometen las personas con niños, personas sin Cristo, hombres sin Dios, que hacen estas perversiones, estas maldades. Ellos dicen: ¿cómo puede existir un Dios que permita todo este mal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero como cristianos debemos creer, ¿qué cosa, hermanos? Los silogismos que ellos hacen para pretender hacernos creer que Dios no existe, o que es un Dios que no tiene poder, o es un Dios que no tiene conocimiento.
nosotros debemos creer lo que las Escrituras afirman acerca de los atributos de omnisciencia, del poder y la bondad de Dios, sin dejarnos tambalear por estos argumentos basados en preguntas con truco. Son preguntas con truco, hermanos. Usted tiene que verlo así. Por eso es que esa clase de pregunta, esa clase de silogismo, solamente la puede hacer una persona atea. Una persona atea. Si usted examina a las personas que se preocupan mucho se preocupan ellos por los niños violados. Hay ONGs, posiblemente, fundaciones que quieren proteger a estos niños y sacarlos de las calles y ponerlos en albergues o en conventos o no lo sé. Pero si usted examina a esas personas que levantan la voz indignadamente por lo que las noticias que hemos visto de estos 2 hombres o 3 hombres hace creo que 2 semanas, muchos de ellos apoyan también el asesinato de los bebés inocentes en los vientres de sus madres. ¿Cómo ve? ¿Usted no se había dado cuenta? Se indignan. Yo creo en la pena de muerte. Está en la Biblia, no es el tema ahora. Yo creo que debería haber pena de muerte para esas personas. Pero ¿y a los que matan a un niño indefenso dentro del vientre de su madre? Porque ¿cuál es la diferencia entre un niño que nació y un niño que todavía permanece en el vientre de su madre? Para los que asesinan a esos bebés indefensos, ¿no debería también haber pena de muerte? ¿Cuál es la diferencia? ¿No existe la misma maldad en el corazón, ir desmembrando a una criaturita en el útero, arrancándole un brazo, drogándolo primero, tratando de que su corazón no lata? Y en el último, si está latiendo y consigue nacer, abandonarlo y que muera. ¿Dónde hay más maldad? ¿Usted ha visto cómo se hace un aborto? Esa aspiradora que entra ahí. Por tanto, hermanos, esos argumentos de ellos no están basados en una sincera preocupación por el bien. A ellos no les interesa el bien, como vamos a ver en una segunda parte que vamos a tener nosotros. Ellos no se preocupan por el bienestar de los niños, sino por un deseo de eliminar a Dios de la vida de los demás. Porque también dirían ellos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite millones de abortos? ¿Por qué permite eso? Pero los argumentos de los ateos son muchos. Por ejemplo, ellos preguntan. Y yo me he encontrado con preguntas así, hermanos. He traído 2 preguntas porque esas 2 preguntas yo las he escuchado. Ellos dicen, ¿puede crear Dios un círculo cuadrado? ¿O puede crear una roca tan grande que él mismo no la pueda levantar? ¿Quién pregunta esas cosas? Solamente alguien que ha visto El Chavo del Ocho y escuchó a Kiko, dame mi pelota cuadrada. Alguien que tiene ese grado de inteligencia, ese grado de razonamiento, que está cerca de la suela de los zapatos. ¿Quién le va a pedir a Dios que haga un triángulo circular? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque sus corazones los inclinan a preguntar esas tonterías. Hermanos, la omnipotencia de Dios, yo quisiera que nosotros grabemos esto, no significa que Dios puede hacer cosas que sean lógicamente insensatas, como las afirmaciones que he mencionado hace un momento. Pero hay que mencionar que las Escrituras nos enseñan que verdaderamente hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Él no puede pecar. Dios no puede dejar de existir. Dios tampoco puede ser tentado, y eso lo vemos nosotros en las Escrituras. Pero volviendo, hermanos, al enunciado del silogismo anterior, en la parte que dice, si Dios es todopoderoso, puede acabar con todo mal inmediatamente. Ese fue el punto 3.
podemos decir los creyentes que esto es cierto. Pero debemos mirar esta proposición desde el punto de vista teológico. ¿Dios puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Cuántos relatos hemos visto en las Escrituras y fuera de las Escrituras de hombres que han desafiado a Dios y han tenido unas muertes violentas, unas muertes que pues son malas, son muertes malas? Yo les decía de que esto tenemos que mirarlo desde el punto de vista teológico, porque este tema que nosotros estamos tratando del mal y la existencia de Dios, tenemos que mirarlo primero desde el punto de vista bíblico y teológico, y después desde el punto de vista filosófico, que yo quisiera hacerlo en la segunda parte. Yo, hermanos, recuerdo, y aquí les voy a traer lo que escribió el teólogo Louis Berkhof cuando habla de el soberano poder de Dios. Hay un capítulo que habla de eso. Y él hace la distinción del poder de Dios de dos maneras. Primero, él habla del poder absoluto de Dios. Dios tiene poder absoluto. Y segundo, el poder dirigido de Dios. Y de este último, del poder dirigido de Dios, enseña de la siguiente manera. Comienzo la cita. El poder dirigido de Dios es una parte de su poder absoluto, porque si no tuviera poder para hacer lo que quisiera, tampoco lo tendría para hacer lo que quiere. La potentia ordenata puede definirse como aquella perfección de Dios por medio de la cual Él, mediante el mero ejercicio de su voluntad, puede ejecutar todo lo que está presente en su voluntad o consejo. Un ejemplo de esto, cuando el Señor Jesucristo dijo de que Dios podría levantar esas, como hijos de Abraham, a esas piedras, ¿ustedes creen que Él podía hacer eso? O cuando el diablo le decía a Él, convierte esta piedra en pan, ¿ustedes creen que Él podía hacer eso? ¿Creen o no creen? O sea, amén, ¿verdad? Cristo puede convertir las piedras en panes, así como podía hacer de unos cuantos peces y unos cuantos panes alimentar a 5,000, 6,000. Él puede. ¿Eso de qué cosa nos habla? Nos habla del absoluto poder de Dios. ¿Y por qué no lo hizo? La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Porque Él actúa poderosamente de acuerdo al decreto que Él ha hecho, al plan que Él tiene. Él puede hacer muchas cosas, pero Él va a actuar poderosamente según, hermanos, el plan, el decreto que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nosotros vemos de que algunas veces nos encontramos con personas que han tenido un cáncer terminal y de repente han sanado completamente. Sus órganos han sido restaurados, como el caso de mi suegro, por ejemplo. Pero vemos que eso mismo no hace. Eso mismo no hace Él con otras personas. No hace con otras personas. Hermanos, luego, hablando de los decretos divinos, en lo que al pecado se refiere, mire, de los decretos divinos en cuanto a lo que al pecado se refiere, que es nuestro tema, este se considera permisivo. Y él escribe, hablando del decreto permisivo, de esta manera. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Aquí vemos nosotros. Dice, debería notarse cuidadosamente, sin embargo, que este decreto permisivo no implica un permiso pasivo de algo que no está bajo el control de la voluntad divina. Es un decreto que vuelve absolutamente seguros los futuros actos pecaminosos, pero en los cuales Dios determina a no estorbar la propia determinación pecaminosa de una voluntad finita, b, conducir y sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. Esa es la página 123. ¿Dónde encontramos nosotros este decreto permisivo? Donde Dios permite que la criatura pueda ser mala. En Faraón. La Escritura dice que el Señor había endurecido el corazón de Faraón. Pero ¿cómo es que Dios puede endurecer el corazón de Faraón para que él
sea rebelde, desobediente a Dios. ¿Cómo es posible eso? Si él hace de esa manera, entonces él se convertiría en autor del pecado. Dios no hace eso. Dios quita las restricciones invisibles en la voluntad del hombre, de tal manera que lo deja a él que sea lo más depravado posible. Dios lo único que hace es retirar esa gracia que impide que el hombre vaya más allá en pecados horribles, simplemente porque él tampoco está obligado a hacer eso, ¿sí? No lo está. Y los versículos que cita el teólogo son los siguientes. Hechos 14, 16, mire cómo dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ahí está. Dios deja que... Es igual con nosotros, ¿verdad? Antes, cuando estábamos sin Cristo, no hacíamos lo que queríamos. Él dejaba que nosotros vayamos por las sendas del pecado, y nosotros también podemos notar, si es que regresamos, o por lo menos yo noto, cómo es que el Señor restringió que yo vaya más en pecados mucho más grandes. Pero me dejó ir. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, mire, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia de las personas. Hermanos, las Escrituras nos hablan de ciertos eventos cometidos por personas malvadas, por los cuales Dios se glorificó. Está, por ejemplo, la historia de José y la maldad de sus hermanos que lo vendieron como esclavo a los madianitas por causa de los celos que ellos tenían contra él. Sin embargo, ese evento malvado por personas malvadas, como dice la Biblia, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Diremos acaso, o alguien diría, o José diría: ¿y dónde estaba Dios cuando estos hermanos malos y perversos lo estaban vendiendo a los madianitas como esclavo? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y esos hombres, cuando estaban haciendo ese acto malvado, estaban cumpliendo el plan del Señor para hacer un bien futuro a mucho pueblo, a muchas personas. Dios estaba allí. Otro relato que nos trae la palabra de Dios, como el acto más perverso en toda la historia de la humanidad, es la crucifixión del inocente Hijo de Dios. Sin embargo, leemos en la Biblia que estos perversos, esos hombres malos, malvados, actuaron según, mire cómo dice Hechos 2:23, según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No solamente eso, sino que refiriéndose a ese mismo acto en Hechos capítulo 4, versículo 28, otra vez la Biblia nos dice que esos malvados, hombres perversos, hicieron cuanto la mano de Dios y su consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando ellos estaban crucificando al Cristo por un decreto permisivo del Señor, ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios, el plan de Dios. Y ya sabemos que sin ese sacrificio, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Cristo no hubiese ido a la cruz, nadie iría al cielo. Porque los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, a la cruz. Y nosotros, los santos del Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la cruz. Esos hombres malvados estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Hombres perversos, más malos que aquellos que nosotros podemos leer en las noticias. Diremos acaso, ¿dónde estaba el Padre cuando los malvados mataron a su hijo? ¿Alguien se atrevería a hablar de esa manera? Ningún creyente.
Ningún ateo tampoco, creo. Finalmente, yo quisiera que en esta primera parte de esta enseñanza abordemos la pregunta: ¿cuál es la causa esencial de la maldad moral? ¿Cuál es la causa esencial de la maldad moral? Bien, hermanos, la respuesta bíblica para esta pregunta la podemos responder con la siguiente escritura. En Santiago 1:13 voy a leer Santiago 1:13, voy a leer de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. ¿Qué está diciendo acá? De que Dios no tienta a nadie. Todas esas maldades que nosotros vemos ahí son del corazón del hombre sin Cristo, del hombre regenerado. Dios no dice a ningún ser humano para que cometa mal moral. Dios no induce a ningún ser humano a que cometa un mal moral. Pero también debemos exponer esta respuesta bíblica. Hay que exponer, no solamente citar el texto, aunque algunos profesantes no la puedan compartir, al no poder reconciliar en sus mentes todos los pasajes de las Escrituras. Yo me refiero a quienes tienen una influencia arminiana en sus pensamientos. Es una oposición que elimina pues la soberanía de Dios del cuadro completo. No podemos decir que Dios no tiene control sobre los seres humanos, pero podemos decir que Dios permite que esos malvados actúen, y Dios muchas veces de esos actos malvados hace cosas buenas. Y ciertamente que Él va a ser glorificado en todo. Ellos no quieren ver, el arminiano no quiere ver el cuadro completo para establecer el libre albedrío de la criatura pecadora, es decir, los hombres que son la causa del mal moral, porque eso tenemos que decirlo así a partir de este versículo. ¿Por qué existe el mal? ¿Dios lo causa? No, Dios no lo causa el hombre. El hombre es el que causa todo este mal moral en la sociedad. No podemos decir que ellos están fuera del control divino. Y el ejemplo es el que hemos leído de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ellos al matar al Señor estaban cumpliendo el plan de Dios. Pero nosotros tenemos una forma diferente de abordar el mal moral en la tierra sin quitarle a Dios su corona como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya he citado al teólogo Berkov, pero podemos profundizarlo también un poco más. La pregunta con la que podemos comenzar es la siguiente: ¿quién es el que causa el mal moral en el mundo? ¿Quién causa el mal moral en el mundo? ¿Dios o el hombre? El hombre. Por ejemplo, a la pregunta, ¿quién es el que ha causado que exista la luz? ¿Quién? La respuesta es Dios, porque Él dijo, hágase la luz. Pero Él no dice, peca de esta manera. Él no le dice al hombre, haz esta maldad, haz esta perversidad. Yo voy a acomodar todas las circunstancias para que tú cometas este pecado. Él no dice eso. Otra pregunta, ¿quién fue el causante de la muerte de 6 millones de judíos? ¿Quién fue el causante? ¿Dios? ¿Dios los mató? Fue el hombre. Un hombre llamado Hitler y toda su cúpula nazi. Y yo quisiera traer también un documento editado por varios teólogos del pasado, al cual llamamos como Confesión Bautista de Fe de 1689. Yo les estoy diciendo que en esta parte vamos a ver todo lo que corresponde al aspecto teológico, y ya en la segunda parte vamos a ver lo que corresponde a los aspectos filosóficos. En el capítulo 3 de la confesión, en el párrafo 1, mire cómo dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo.
ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Eso anote, causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Antes de hablar de lo que es la causa secundaria, ahora yo quiero leer el capítulo 5, porque ahí también habla de las causas secundarias, de la divina providencia. Es el capítulo 5, el párrafo 2, dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, Dios es la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, mire cómo dice, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Ahora habla según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Mire cómo habla la naturaleza de las causas secundarias. Las causas secundarias son el hombre. Hay que resaltar eso, que una causa secundaria hace también que sucedan cosas, así como Dios hace que sucedan cosas. Por ejemplo, las acciones pecaminosas del hombre son reales. Son reales. Nosotros no negamos, no decimos no, cerramos los ojos y decimos no, la maldad no existe. No, existe, son reales. Pero ¿quién las causa? ¿La causa primera, que es Dios, o la causa secundaria, que es el hombre pecador, según su naturaleza? Es el hombre pecador quien causa todo esto. Y todo eso está dentro del plan de Dios y va a suceder de todas formas, porque así está establecido por el Señor. Y aunque no podemos explicar cómo ellas están determinadas en el consejo de Dios, sabemos de que Dios no es autor del pecado, ni participa tampoco en todas las maldades y perversidades que hace el hombre. Hermanos, ya lo hemos dicho. José fue vendido por sus hermanos, no por Dios. Dios no lo vendió. Dios no vendió a José. Sus hermanos lo hicieron. Y sus hermanos son responsables por ese pecado delante de Dios. Y el Señor Jesús fue crucificado por ¿quiénes? La Escritura lo dice en Hechos 4. Por Herodes, por Poncio Pilatos, por los gentiles y el pueblo de Israel. Cristo no fue crucificado por Dios. Pero al hacer estas personas, estas maldades, ellos estaban cumpliendo el plan divino. Fueron ellos quienes pecaron, no fue Dios. Sin embargo, cuando pecaron, ellos también, como les decía, estaban cumpliendo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la teología? Nos dice de que Dios no se ha desentendido de lo que pasa del mundo y existe un libre albedrío y Dios no puede controlar lo que sucede ni en la naturaleza ni con los hombres, ¿no? Sin embargo, el mal que nosotros vemos que está alrededor no puede culpársele a Dios. Son las causas secundarias, son los hombres pecadores los que cometen todas esas maldades, hasta las maldades más atroces que nosotros podemos escuchar y que nos causan mucha indignación. Pero nunca podemos decir de que Dios es el autor del mal. ¿Dios existe? Por supuesto que existe. Lo saben no solamente nosotros, ya de una manera salvífica, sino también lo saben aquellos que no son creyentes. ¿Y cómo lo saben? Porque Dios se ha revelado por medio de su creación, de tal manera que todos ellos son sin excusa. Entonces, hermanos, para terminar esta primera parte, todo lo que nosotros estamos leyendo aquí, o esas preguntas, que si Dios puede crear una piedra que Él mismo no pueda levantar, o si Dios es bueno, ¿por qué no impide la maldad? O que si Dios puede crear un círculo cuadrado. Hermanos, todas esas preguntas son preguntas tontas, que nacen de corazones depravados y que finalmente no demuestran nada. Hasta aquí esta parte del aspecto teológico del tema que estamos tratando. Vamos a orar.